Quisiera comenzar estas palabras recordando que en mis salidas y regresos al viejo mundo suelo generalmente hacerlo en silencio, y que esta noche, por voluntad del partido, se ha querido dar a mi regreso un carácter excepcional de recepción multitudinaria. Yo lo agradezco desde el fondo de mi corazón, pero me lo explico, porque en los 122 días de mi ausencia del Perú se han producido en el país y en el continente acontecimientos de gran significación para nuestra causa, que ha visto al fin cabalmente reivindicar toda aquella programación idealista que unos consideraron utópica y otros herética, proyectada no solamente a una dimensión nacional del Perú, sino a un ámbito continental. En estas verdaderas reivindicaciones o rescates que nosotros hemos logrado en Punta del Este y en Montevideo, está quizá la mejor defensa de aquellos ideales originarios de la Primo que fueron enunciados en esta misma plaza hace ya 34 años. Punta del Este ha consagrado para el Perú la victoria de un gran ideal continentalista de integración, voceado por nosotros en la soledad de la incomprensión o del rechazo, para rescatar viejos propósitos y aspiraciones próceres, actualizarlas y darles una nueva dinámica y situarlas en el camino de las realidades del mundo contemporáneo. Nosotros, los apristas, hemos padecido nuestro ideal continentalista, pero precisamente por haber logrado la victoria de su confirmación, es que nos sentimos libres de resentimientos, de encono o de recriminación. Pero hemos visto además que, confirmado el ideal integracionista como una aspiración para la unidad económica y política del continente proyectada desde el Perú, otro propósito que cristaliza una ley de la coalición del pueblo que dio lugar a la fundación del Parlamento Latinoamericano, que es la contraparte de la integración económica, su contrarrelato y su cabalización como verdadero propósito de unidad continental, económica y política. Esto en alegación y defensa de aquellos grandes ideales que nosotros sostuvimos como jóvenes antes que Europa misma realizara su unidad, su mercado común, su integración también. Esto
para darle a nuestro movimiento y a su programa la categoría y el nivel histórico de algo que necesariamente, por ser grande, no puede ser comprendido en el momento en que se enuncia, y es después, en una especie de demanda de eternidad y de supervivencia, resurge con toda la gloria de las equivocaciones rectificadas de un lado o de las herejías que se convierten en credo. Digo esto porque con aquellos propósitos que parecieron distantes y que para satisfacción nuestra hemos confirmado aún en el curso de nuestras propias vidas, aparecen también otros propósitos concretos, como el de las tarifas preferenciales, que son complemento de la aspiración de la unidad continental y una forma anticipada de darle un verdadero contenido realista y positivo a lo que nosotros hemos llamado el antiimperialismo democrático sin imperio. Sin imperialismo y dentro de una armonía continental, sin hegemonía, que significa al mismo tiempo el equilibrio entre las dos Américas, que tendremos que lograrlo alguna vez mientras las dos Américas existan. Pero yo quiero también considerar como un triunfo de nuestros ideales apristas, de nuestra enunciada y ratificada voluntad de darle al Perú una democracia orgánica, que no sea solamente una fórmula de estructura de poder, sino una realidad auténtica, humana y nacional. Quiero referirme a la coalición del pueblo como un testimonio de lo que el aprismo quiso siempre. Unión de los peruanos, aunque fuera con los adversarios. Si nos puede unir y vincular un propósito común de acción conjunta para defender aquellos principios fundamentales que constituyen la esperanza de este país, siempre truncada por las divisiones y los odios, y que solo será posible y realizable mientras los peruanos nos unamos con buena voluntad para luchar por un destino mejor, de justicia, de libertad y de democracia para el Perú. Yo quiero referirme también a esta circunstancia feliz de los buenos sucesos obtenidos en el Parlamento por la coalición del pueblo durante el lapso de mi ausencia. Todas aquellas leyes grandes y chicas a las que se ha referido Luis Alberto, cuya dimensión solo puede evaluarse y aquilatarse desde el espacio que corresponda a la proyección de las leyes, lo ha dicho también, son obra de la coalición del pueblo. Porque la coalición del pueblo, que en su origen pareció una audaz y apenas realizable expectativa de transitoria armonía, se ha convertido en una poderosa herramienta de afirmación institucional de un nuevo ordenamiento democrático en el Perú. Hay personas que todavía se preguntan si las coaliciones son posibles. Si llegaran a Europa, veían que Italia y Alemania están gobernadas por coaliciones. Que si nosotros tuviéramos un poco de pretensión, diríamos que son algo así como imitaciones de la coalición del pueblo peruano. Pero hay algo más.
Es la obra necesaria, enunciada en nuestro programa del 31, de se preguntan si las coaliciones son posibles. Si llegaran a Europa, verían que Italia y Alemania están gobernadas por coaliciones. Que si nosotros tuviéramos un poco de pretensión, diríamos que son algo así como imitaciones de la coalición del pueblo peruano. Pero hay algo más. Es la obra necesaria, enunciada en nuestro programa del 31, de emprender tareas que verdaderamente significan comunes denominadores de obras nacionales en las que todos estamos interesados. De obras que significan puntos de partida para una verdadera reforma de estructuras de este país. Y eso es lo que nosotros pretendimos desde los primeros intentos de frentes, uniones o coaliciones nacionales, que en 1936, que en 1945, que después en 1956, el aprismo, usando de su poder, de su fortaleza y por consiguiente de su seguridad, propuso al Perú como una solución política. Nosotros no logramos en los primeros intentos el éxito cabal, pero ahora sí, entramos al 5º año de la coalición del pueblo. Ya logramos desde el poder ejecutivo y desde el poder legislativo un equilibrio de una oposición constructiva, de una oposición que verdaderamente ha sido la soberana vigilante de la democracia en el Perú, como le ha llamado ayer al Parlamento colombiano su propio presidente. Ha logrado, si no establecer a cabalidad la categoría de primer poder del Estado, que lo es el Parlamento, sí, por su conducta, por su comportamiento, por sus realizaciones, darle al país la esperanza de que este no es un Perú de caciques, sino un país de instituciones orgánicas en las cuales los individuos pierden importancia para dar paso a los equipos. Yo creo que en los últimos 4 meses el Parlamento peruano ha logrado robustecer su categoría y su prestigio de primer poder del Estado, y ha logrado inspirar al pueblo peruano la seguridad y la esperanza de que no todo debe pedirse en palacio, que hay otro palacio más modesto, pero más auténtico, como expresión de la soberana voluntad popular. Los parlamentos que rigen, que gobiernan, que dirigen los países del sistema parlamentario, que son todas las democracias avanzadas del mundo, dan leyes grandes y chicas. El Parlamento inglés puede dar una ley sobre el precio de la leche, que es cosa chica para los grandes y grande para los chicos. Pero el Parlamento, como expresión de la voluntad del pueblo, significa en el Perú una verdadera enseñanza desconocida durante 100 y más años de nuestra independencia. La esperanza de que el poder popular puede alcanzar en este país la etapa superada de una democracia orgánica, que no puede ser otra que una democracia parlamentaria, a tiempo que es una institución cuyo programa, y en este caso es algo verdaderamente cierto,
tiene por fin contribuir a la descaudinización del poder del Perú, a lo que yo desde mi primera gestión como candidato presidencial del año 31 llamé la descentralización del poder, y en términos más modernos, aunque un poco más difíciles, la despresidencialización, que tantos debates ha producido y que solamente responde a una línea de conducta y de principio enunciada en 1931. Para descentralizar esta coalición del pueblo que tantas buenas obras ha cumplido en el país, ha aprobado las leyes que crean las corporaciones departamentales. Las corporaciones también han sido criticadas por quienes sienten la nostalgia del unitarismo radical, del poder ejecutivo que tiene dominio sobre todos los hechos, actos y circunstancias del país, incluso sobre el nombramiento de una telegrafista lejana o de una metronáutica, más o menos tenaz en su solicitud de empleo. Nosotros hemos creído que al fin debe descentralizarse el Perú, y los departamentos que producen más deben tener más de las rentas que producen, que son el resultado y la proyección del trabajo de sus hijos. En consecuencia, cada una de nuestras corporaciones no solamente significa justicia económica, más moderna forma de organización democrática estatal, sino también una educadora manera de aleccionar a los pueblos a gobernarse por sí mismos. El aprismo sostuvo el principio de las corporaciones, y en 1945 quedaron presentados ante el Parlamento los proyectos de la gran corporación financiera del país, que viene a ser la corporación de las corporaciones, que en México ha tenido un suceso que apenas sospecharon sus fundadores, y que constituye una verdadera entidad económica y de gran solvencia para el Estado. Nosotros propusimos la Corporación Nacional del Petróleo, ley aprobada, que no se promulgó en aquella etapa del 45 y el 48. Si la Corporación del Petróleo se hubiera constituido, quizá los problemas que hoy confrontamos sobre esta materia habrían sido salvados previsoramente por esta institución, a la cual hay que volver en alguna forma, porque verdaderamente representa la nueva concepción de las relaciones del Estado con el capital extranjero, del Estado con el progreso y la industrialización, que son insoslayables e inevitables en un país que se forma. Porque yo quiero insistir aquí, compañeros, conciudadanos y amigos, en algo que constituye la misión histórica del partido. El aprismo no jugó jamás con los problemas nacionales. No hizo de ellos el juguete de la demagogia. Los planteó en su verdadera dimensión de importancia y de respetabilidad. El aprismo no engañó jamás al pueblo. No le prometió lo que no podía cumplir. No le dijo nunca que en 90 días podía resolver asuntos que son de muy difícil. Porque es pecado mortal de gobernantes más estadistas o de políticos decir lo que no se cumple, prometer lo que no se realiza. Y igual pecado es hacer demagogia sobre problemas a los cuales corresponde una didáctica y una docencia diferente. Hay ciertos problemas que son fáciles
de convertir en banderas de agitación publicitaria y en temas de discursos flatuleros. Pero en asuntos como los que se refieren a las relaciones de países en desarrollo como el nuestro y el capital extranjero, nosotros hemos sido claros desde 1931 y nos hemos anticipado. En asuntos como los que se refieren a las relaciones de países en desarrollo como el nuestro y el capital extranjero, nosotros hemos sido claros desde 1931 y nos hemos anticipado a leyes económicas que hoy son lugar común, digamos así, en las cátedras de cualquier universidad de los dos mundos, el de un lado y el del otro lado de la cortina de hierro. Esas leyes económicas que dicen en Estados Unidos o en Rusia, ningún país desarrollado podrá salir de su retraso sin la ayuda económica y tecnológica de los países desarrollados, porque sea por los caminos del capitalismo privado o del capitalismo de Estado, esa es la ley de los pueblos de hoy. Y quien diga a los pueblos que podemos vivir como Robinson Crusoe, improvisando nuestra propia vida de avance y de progreso, está mintiendo al pueblo. La ley del mundo de hoy es que ha avanzado tanto velocidad de los pueblos desarrollados que la obra de hacer el verdadero trabajo de impulso para los subdesarrollados impone la ayuda de aquellos. Esta es una nueva verdad y esa verdad no se debe ocultar aquí. Y cuando nos levanten banderolas de demagogia confiscatoria, hay que responder con una voto y una palabra de conciencia. Necesitamos de la ayuda económica y tecnológica extranjera. El problema es que nosotros no seamos siervos o esclavos de esa ayuda, sino que la controlemos y la utilicemos en beneficio de los sagrados intereses del país. La primo, y permítase nuestra referencia, en alegación de lo que es la trayectoria de la vida de nuestro partido, sacrificó muchas veces el éxito inmediato de las palabras de buen efecto, confiándolas al futuro y a la historia. Así dijimos en el 31 de la interdependencia de los países latinoamericanos. Les imponía su unidad, su integración. Aquello fue rechazado, combatido, condenado y execrado como antipatriótica, antinacional, exagerizante y toda el resto de aquella terminología que tanto conocimos nosotros, por haber sido profusamente propagada por cierto diario de la República. Pero no nos amedrentamos ante este desafío al porvenir. Sabíamos que estábamos diciendo cosas nuevas, que no podían ser entendidas inmediatamente, pero teníamos fe en que el futuro nos daría la razón. Cuando ahora la integración resulta una verdad que todos aplauden y que muchos presidentes de la América Latina que la combatieron o no creyeron en ella han ido a consagrarla a punta de listo, nosotros estamos simplemente reivindicando una verdad en sus valores imperecederos que no fueron siempre los inmediatos o actuales de cuando fueron iniciados. Ahora nosotros le decimos al pueblo peruano, no creas en los demagogos,
No creas en los que te dicen que somos capaces nosotros de movernos por nosotros mismos en este mundo de la atómica, de la energía nuclear, de los satélites y de los astronautas. No, lo honrado, lo diciente, lo veraz, es decirle al pueblo peruano, formémonos en una conciencia clara de la realidad del mundo actual. Y sepamos que la ley económica que lo rige es aquella que repite. Los pueblos subdesarrollados y buen desarrollo no podrán salir de su retraso sin la ayuda económica y tecnológica de los desarrollados. Por eso, yo considero que la ley del petróleo a la cual se ha referido nuestro querido secretario general Hernández Villarreal, esa ley que ha sancionado el Parlamento, en las cámaras que preside Luis Alberto Sánchez y nuestro ilustre amigo, el presidente de la Cámara de Diputados, yo creo que en esa ley ustedes y el país entero, salvo los que necesitan muy buenos anteojos para mirar estas cosas, han descubierto una verdad, que allí sin demagogia, ni extremismo, ni desviaciones, ni mendacidad, se le ha dicho al gobierno, esta es la verdadera nacionalización del petróleo, que las tierras que lo producen sean peruanas. Ahora, si usted como dueño de casa abra la puerta a quien quiera, es asunto de usted, de su seguridad y de la buena chapa y llave que debe usted ponerle a la puerta. Sobre todo, en este problema del petróleo no debemos olvidar. El presidente quiso una autorización plena. La ha tenido completa, cabal, perfecta. Ahí está en sus manos. Ahora, quien prometió resolver el problema en un corto plazo de 3 meses, ha tenido los años suficientes para reflexionar y para comprobar que la oposición constructiva de la coalición del pueblo no ha querido jamás obstruir una solución realista y peruana, sino que está lista a cooperar con ella siempre que esa resolución sea hecha con limpieza, sin compromisos políticos, sin miras electorales y sin trastiendas de otro tipo. Esa es la verdad. Entregó la coalición, el acta, ya entregaron el petróleo al Perú. Ahora lo que necesitamos es que el gobierno que administra y que dirige sepa hacer buen uso de la potestad que el Parlamento le ha otorgado. Creo que el aprismo ha llegado, y aquí le digo especialmente a los compañeros del partido, ha llegado en este año a alcanzar su más alta expresión de eficiencia y de responsabilidad. Creo que en este quehacer, que viene a ser como el premio de su largo martirologio, padecimiento y esperar casi sin expectativa, debemos conceder y reconocer la parte que le corresponda a los amigos que integran la coalición del pueblo, porque han contribuido con lealtad, con honradez, con patriotismo a este nuestro gran esfuerzo de luchar contra la concupiscencia, contra el caudillismo fantasiador y providencialista, contra todo aquello que es artificio y falsedad en la política, contra la frivolidad de los que creen que el poder es la burocracia y que la burocracia es el buen sueldo y que en el buen sueldo debe ser la mayor parte en que se invierta el presupuesto de la República.
Por eso, sin jactancia, sin arrogancia, menos todavía sin prepotència, nosotros debemos decir que la obra de aprismo, la obra de la coalición del pueblo, en estos 4 años que los vaticinadores más o menos siniestros decían que solo sería una alianza o una coalición de 3 meses, nosotros debemos confrontar y verificar una verdad. Por eso, sin jactancia, sin arrogancia, menos todavía sin prepotència, nosotros debemos decir que la obra del aprismo, la obra de la coalición del pueblo, en estos 4 años que los vaticinadores más o menos siniestros decían que solo sería una alianza o una coalición de 3 meses, nosotros debemos confrontar y verificar una verdad susceptible de equivocación, porque somos hombres, pero al mismo tiempo somos un poco más que el hombre común cuando tenemos la hidalguía y la voluntad de reconocer los errores y de decir ante el supremo juez de nuestros partidos, que es el pueblo, que estamos listos a rectificarnos con humildad y con decisión de trabajar siempre en la mejor forma y con el mayor beneficio para los intereses nacionales. Yo no sé si en esta noche en la cual esto que llamamos lluvia limeña nos está haciendo una concesión, ustedes me permitirían intercalar algo así como una emoción y una impresión que yo traigo siempre en mis viajes a Europa. Cuando yo allá veo y comparo con el pensamiento las realidades que aquellos pueblos han logrado y nuestro retardo, nuestro paso lento, nuestra vida pausada en ese camino. Pero es para mí una nostalgia irresistible, casi una envidia, el ver y el saber que pueblos que tuvieron todas las características de cualquier pueblo, porque no hay pueblos superiores ni inferiores, han conseguido por el esfuerzo, por la decisión, por el empeño, por la voluntad de victoria, lo que son. Y entonces vuela el pensamiento a la tierra distante y surge la pregunta como un reto: ¿por qué nosotros no hemos de ser como ellos? ¿Por qué nosotros no hemos de lograr el alto destino de los pueblos que con mayores dificultades quizás han conseguido la altitud de sus niveles de civilización, de cultura y de mando? Pero yo me consuelo con una respuesta. Yo creo que el aprismo ha logrado en el Perú un intento que fue mi sueño de mis años, que fuéramos un país piloto en la América Latina, un país piloto en el esfuerzo de una democracia nueva, en el empeño de una reivindicación histórica lejana, y que aquí en este Perú, donde la justicia social fue una verdad, antes que lo fuera en cualquier país de Asia y Europa, con el imperio de los incas, nosotros lográramos el rescate feliz de volver a ser del Perú tierra de justicia, de libertad y de trabajo. Ese ha sido, compañeros y conciudadanos, el único norte que me dio al fundar el acto. Esa ha sido la única voluntad directora que me hizo resistir todos los embates y todas las contrariedades. Yo he querido que el Perú sea el país piloto de una América Latina democrática, unida, justiciera, justa y libre, por obra de justicia. Y como el tiempo pasa, y como las federaciones cumplen las leyes de la naturaleza,
no me queda otra esperanza que decirle a la juventud de hoy, a los que serán los dueños de mañana, que a ellos les toca la tarea de cumplir, de realizar y completar lo que nosotros comenzamos. O lo que fue en nosotros, sueño, esperanza, visión, señuelo. Porque nosotros necesitamos una nueva juventud, no una juventud que se pierda en la palabrería pseudo-revolucionaria que nos traen los folletos importados de China o de Rusia. No, sino una juventud que descubra el drama de nuestra recóndita realidad peruana y americana. Y que diga, como seguramente pensaron los padres de la civilización antigua, vamos a hacer un mundo nuevo en esta tierra bruta y reacia que nos desafía y a cuyo reto debemos responder. Pero quiero decirle a esa juventud en la que yo pongo todas mis esperanzas, juventud que estudia, juventud que trabaja, juventud que espera, juventud que aspira. Quiero decirles que no olviden que no es solo la edad lo que da idea. Yo recuerdo de un poeta inglés, una glosa de un verso de Shakespeare que dice: juventud, tú eres luz, calor, ancianidad, tú eres sombra y frío. Pero el poeta al comentar dice: cuidado, que hay primaveras lluviosas y frías, y hay inviernos con sol que caliente y dulcece como lo del estío. Yo quiero decirle a la juventud que no se engañe a sí mismo con verdades importadas, sino que descubra su propia verdad. Quiero decirle a la juventud que este país con problemas gigantescos necesita una raza de gigantes para dar solución a esos problemas. Quiero decirle a la juventud que nosotros tenemos como aspiración cumplir en América un destino que parece que primero marcó la geología, después la historia, la nuestra y la ajena, haciéndonos siempre centro de todo el proceso americano. Este Perú de los nudos andinos, este Perú de donde nace el Amazonas, este Perú donde surgieron las culturas y las civilizaciones más audaces, más valerosas frente al desafío y la amenaza y la agresión de una naturaleza hostil. Este Perú donde se asentó el virreinato más poderoso de Europa en América, y este país donde se realizó como escenario la gesta de la independencia y se consumó. Este país tiene un destino central, que no significa un destino imperial, sino un destino que con lenguaje moderno vuelvo a llamar un destino piloto. Hagamos del Perú un país piloto de la democracia, como lo fue en el pasado, con la historia, con todo su proceso pretérito que hace girar como en una especie de eje centrípeto y centrífugo en nuestra realidad peruana, el verdadero foco del gran problema americano y de su posible solución. Para eso no necesitamos recetas de China o de Rusia. No necesitamos prescripciones ajenas a nuestra propia latitud. Nosotros comenzamos por decir como el hombre que inmortaliza el bronce que está allí. Somos compatriotas todos aquellos que vivimos en América, que nacimos en ella. Palabras sanmartinianas generalmente olvidadas, que se adelantan a las de Bolívar, pero que de todos modos son
como anunciaciones de un destino indeseable. Nosotros rescatamos ese mandato, ese designio de la historia, ese legado patricio de nuestros libertadores. Y desde aquí, desde Lima, de donde salió el decreto convocando el Congreso de Panamá en 1826, por Bolívar, gobernante de nuestro país entonces, desde aquí también, por boca de peruanos, salió el primer grito de la integración. Y su autenticidad y su legitimidad está respaldada por la voluntad de un pueblo que supo interpretar este llamamiento y formó este partido que padeció año tras año por mantener aquel principio fundamental. Nosotros rescatamos ese mandato, ese designio de la historia, ese legado patricio de nuestros libertadores. Y desde aquí, desde Lima, de donde salió el decreto convocando el Congreso de Panamá en 1826, por Bolívar, gobernante de nuestro país entonces, desde aquí también, por boca de peruanos, salió el primer grito de la integración. Y su autenticidad y su legitimidad está respaldada por la voluntad de un pueblo que supo interpretar este llamamiento y formó este partido que padeció año tras año por mantener aquel principio fundamental, sin el que el aprismo no tendría explicación. Nosotros fuimos por eso vilipendiados. La incomprensión nos llevó a llamar enemigos de la patria. Aquellos patriotas que no han leído las palabras de Garcilaso cuando dice ¿qué llama el Perú? Nosotros fuimos así, atacados y calumniados, y por supuesto que se llegó a decir que éramos los apristas, enconados adversarios de todo aquello que representaba la patria. El más fácil recurso fue atribuirnos o achacarnos una animadversión contra las Fuerzas Armadas. Y como aquí nadie lee, o pocos leen, y cuando algo se publica, y cuando algo se publicaba en el APRE en 1931, la policía se encargaba de hacer desaparecer las ediciones, hemos tenido que esperar hasta 1967 para que aparezca un librito que se llama Política Aprista, donde cualquier ciudadano, amigo o adversario del APRA puede encontrar el testimonio de nuestras opiniones, de nuestra simpatía, de nuestra interpretación popular, nacional, peruana y clasista de las Fuerzas Armadas contra las cuales no podemos estar. Pero todo eso es necesario que ahora, apristas de hoy, adultos y muchachos, reivindiquemos para el acervo de nuestra nueva concepción del partido, de su dinámica y de su futuro. Les está hablando el hombre que lo fundó, el hombre que más bien pertenece al pasado, pero les hablo llamando a todos los que todavía sienten, esperan y comprenden lo que es el aprismo, así de que prosigan en este camino reivindicatorio de nuestra exacta verdad. Somos los personeros y los voceadores de un ideal peruano nuevo, de un ideal peruano que corresponde al Perú latinoamericano y que es la verdadera expresión de un país que quiere surgir en su antigua, permanente y eterna dimensión histórica. Oh, por ello es que nosotros estamos en la oposición. Por lo que nosotros entendemos la patria como la expresión y la suma de los intereses, aspiraciones y anhelos de aquellos que forman la patria.
que no es una entidad inerte, sino un cuerpo vivo y orgánico formado por hombres. El Perú son los peruanos, y la grandeza del Perú depende de la grandeza de los peruanos, y la justicia del Perú depende de la justicia para los peruanos, y la cultura y la civilización del Perú depende de la cultura y la civilización para los peruanos. Por consiguiente, aquí no hay diferencias ni distinciones. Las Fuerzas Armadas del Perú son parte del Perú, no son una entidad ajena y extraña, hostil o foránea, no, son parte nuestra y la sentimos como cosa nuestra y nadie se llama a diferenciación. Somos el Perú en armas o sin armas, pero somos el Perú que tiene una aspiración común de grandeza para los peruanos. Ante ese ideal, ante ese propósito, ¿por qué no tenderle la mano al adversario si el adversario está listo a pelear y a luchar también por ese Perú? Y sí, también descubrimos que no somos nosotros los únicos monopolizadores del patriotismo del amor a la patria, sino que también otros saben quererla a su manera. Otros saben quererla como nosotros. El amor tiene muchas formas de expresarse. Algunos hasta lo hacen pegando. Nosotros hemos dicho que hemos querido este Perú nuevo con un sentido de patria y de justicia para todos, pero desde un punto de vista nuestro. Por eso hemos combatido los aranceles y los combatimos. Por eso yo, en nombre del partido, dije el 22 de febrero de este año: no más impuestos que ganen al pueblo, amigo mío. Se nos ha querido responder con una verdad de perogrullo que dice: el Estado vive de impuestos. Esto lo sabe todo aquel que ha estudiado elementos de derecho constitucional. Pero una cosa es vivir del buen injusto impuesto que del mal e injusto impuesto que solo pagan los mayores y no los menores, que solo pagan los pobres y no los ricos, que determinan una población consumidora sobrecargada de estas obligaciones que no tiene los medios suficientes para consumir. De manera que ¿cómo quieren progreso del Perú? ¿Cómo quieren que haya vida económica en un país de gente sojuzgada y estrechada por un Estado opresor y succionador que por medio de impuestos indirectos para unos o ciegos para otros suplanta la verdadera misión del impuesto, que supone que lo pague aquel que gana más y tanto más gane, pague más? Los aranceles, por ejemplo, leía yo en Europa un arancel para el cuatro. Se suben los aranceles para la avena con que el pueblo se alimenta y que nosotros no producimos. O se suben los aranceles para los discos de música clásica aquí donde tanto necesitamos de cultura. O se suben los aranceles para aquellos artículos que son fundamentales para el desarrollo del pueblo. Esto es realmente incalificable. A eso nos hemos opuesto. Por eso el Parlamento vio la ley. Y por eso el Ejecutivo la vetó o la observó. Ahora tenemos que resolver el problema de las observaciones que brillantemente ha analizado nuestro presidente del Senado, Luis Alberto Sánchez. Y este es el punto que más nos importa. Decirle al gobierno que cuando prometió que gobernaría con la intensidad de 12 años en 6, nosotros a los 4 años de gobierno decir que no creemos que haya hecho 8 años. Que falta un poco de más esfuerzo. Que no se discute con la oposición, que ya se ha dicho así, y está en la conciencia de todos los peruanos, jamás ha sido obstruccionista. Que haya juego limpio, y
que los grandes problemas nacionales no se convierten en juguetes de politiquería interna o de crisis de partidos irresistentes que se dividen y pulverizan. Otro lema nuestro fue dignificar la política, levantarla a sus más altos niveles de lucha, de contienda, de contraposición de ideas, y acallar el dicterio, el insulto y la forma baja, porque el pueblo que ha adquirido por los caminos del deporte el amor al juego limpio tiene igual rechazo por los fouls o por los referees que se venden que por los gobernantes que no proceden con rectitud. Esto nos importa mucho para nuestra obra de educación de la conciencia pública del ciudadano peruano. Yo leí una vez a un ilustre diputado de la Coalición del Pueblo, Echeverría Maurto, una expresión que me parece que es un buen recado para los apristas. Hablaba ahí esto nos importa mucho para nuestra obra de educación de la conciencia pública del ciudadano peruano. Yo leí una vez a un ilustre diputado de la Coalición del Pueblo, Echeverría Maurto, una expresión que me parece que es un buen recado para los apristas. Hablaba él de los efectos magníficos de la coalición por la reciprocidad de las buenas consecuencias para una especie de educación mutua. Y él decía esto en el local del Partido Aprista ante una gran multitud. ¿Saben ustedes lo que nosotros hemos aprendido? Nosotros, los del otro lado de la Coalición del Pueblo, esto, disciplina, compañero. De manera que hay que decir a todos los apristas, si nuestros amigos de la coalición saben lo que significa disciplina, compañeros, nosotros también queremos saberlo cada día más, porque en nuestra educadora y democrática disciplina está el secreto de la fuerza del partido y de su destino en el futuro. Y aquí, que yo me permitiría agregar una invocación. Estoy hablando ante un gran concurso aprista, pero estoy hablando también ante amigos de la Coalición del Pueblo y ante ciudadanos que seguramente han venido a escucharnos desde las esquinas. Yo quiero decirles a todos los peruanos, con la autoridad no personal, sino de representante de un movimiento ya demostrado visión, sino clarividencia, respecto de los problemas del continente y del país. Quiero decirles a todos los peruanos que al fundar nuestro gran partido, nosotros dijimos que abríamos los brazos a todos los ciudadanos que quisieran cooperar con nosotros en el esfuerzo unánime de transformar el Perú. Yo quiero decirles que nuestro llamamiento está en pie, que nosotros mantenemos nuestra voz de fraternidad, que esa fraternidad no excluye la discrepancia o la disidencia, pero sí rechaza y refusa el odio y el golpe bajo y el juego sucio en la política. Y queremos decirle al gobierno una vez más que nuestra oposición no fue jamás destructiva u obstructiva, que nosotros hacemos los mejores votos porque el gobierno termine su periodo con felicidad, pero que también rogamos a Dios para que después de este gobierno
no vengan los sufragios que se hacen a los difuntos para salvarlos del purgatorio. Queremos decirle al gobierno, trataremos en la cumbre o en el llano, pero limpiamente. Trataremos sin que se mezclen en los problemas nacionales, petróleo inclusive, con las circunstancias internas de un partido, o con los cálculos un poco subalternos de utilizar esos problemas como una pistola cargada que se tiene en el cajón de una mesa para usarla en el momento supremo de los pleitos insalvables. Nosotros queremos que el partido mantenga esta voz de su autoridad. Y le decimos a todos los peruanos que siempre quisimos y queremos un Perú nuevo que siga la ruta de aquellos grandes países que han logrado sus más altas expresiones de progreso por el esfuerzo, por el trabajo, por el sacrificio, por la decisión. No queremos un país de holgazanes, no queremos un país de burocracia dorada, con altos sueldos que el país paga y que no corresponden al trabajo que se hace. No queremos que el presupuesto se invierta en obras no reproductivas o en gente que solo consume y no produce. Nosotros necesitamos movilizar el país, dinamizarlo por el esfuerzo conjunto, darle al peruano una nueva característica, un nuevo perfil psicológico. Y que digamos como de los pueblos que han hecho su obra con el esfuerzo, que aquí también hay capacidad de trabajo. Y que cuando exigimos un derecho, ese derecho corresponde a una obligación que estamos cumpliendo, debemos cumplir. Y así los problemas sociales, todos los problemas del gobierno, se erigirán en un clima y bajo un designio de justicia. Queremos justicia. Por eso hemos deseado nosotros que la democracia es el mejor camino para alcanzarla. No necesitamos la violencia, no necesitamos dictaduras ni de arriba ni de abajo. Este es un país ancho para la libertad, pero es un país difícil, como una invitación para el trabajo. El problema agrario y la reforma agraria no es lo que dicen los demagogos, solo repartir la magra tierra que existe. Es en gran parte un problema no de tierra, sino de agua. Por eso hemos repetido que los que claman tierra o muerte, importando un grito extranjero, tienen una respuesta del campesino costeño que les dice: agua o muerte, ¿qué tierra tengo para regalarte en los anchos arenales de la costa? Aquí un ejemplo típico de la falsa demagogia. En una geografía difícil como la del Perú, el problema de la tierra es un problema de tecnología, es un problema de promoción, más que de reparto. Crear riqueza para el que no la tiene, dice en esta misma plaza el 20 de mayo de 1945. Ese es el designio del Perú. Para eso necesitamos una poderosa opinión pública, una firme conciencia ciudadana. Y yo les pido a todos ustedes que movilicemos esta conciencia, que nosotros dinamicemos esta democracia, que le demos vitalidad, fuerza nueva, que no seamos ciudadanos pasivos o simplemente votantes en las elecciones, sino vigilantes de aquellos a quienes elegimos. Que controlemos nuestros gobiernos locales, nuestros parlamentos y nuestros diputados. El que recibe un voto debe trabajar,
El que recibe un mandato debe cumplir, y el que falla a ese mandato debe responder. Por eso, yo no he venido aquí a hablar de elecciones, ni de candidatos, porque en el partido las personas quedan detrás. Los principios, los ideales, los caminos, los designios, los rumbos, son los que nos guían, nos inspiran, porque son las verdaderas consignas con que nosotros trabajamos por el Perú. Compañeros, en la lucha, en la victoria, en el dolor, viva la coalición del pueblo, viva el Partido Aprista Peruano, viva el Parlamento, viva la voluntad popular, viva el Perú.